En este vídeo vamos a explicar lo que son las magnitudes inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada por ese mismo número. Veamos un ejemplo. Si miramos la presente tabla, podemos observar que la magnitud A está creciendo, mientras que la magnitud B está disminuyendo. Esto nos indica que son dos magnitudes inversamente proporcionales. Cuando una crece, la otra disminuye. Pero si os fijáis, lo que está ocurriendo también es que si cogemos el número 1 de la primera magnitud y lo multiplicamos por 2, el 48 de la segunda magnitud se divide entre 2. De igual forma, si multiplicamos por 3 la primera magnitud, la segunda se divide entre 3. Y si multiplicamos por 4 la primera magnitud, la segunda también se divide entre 4. Y así sucesivamente. Cuando una magnitud se multiplica, la otra se divide. Fijaros que también lo podemos hacer al revés. Si la primera magnitud la dividimos, la segunda queda multiplicada. Por ejemplo, si dividimos 6 entre 3, tendríamos 2. Mientras que el 8 lo tendríamos que multiplicar por 3 y nos daría 24. Este proceso lo podemos repetir con cualquiera de las magnitudes. Las magnitudes inversamente proporcionales cumplen la relación de que la primera magnitud A es igual a la constante de proporcionalidad dividida entre la segunda magnitud. Si despejamos la constante de proporcionalidad, encontramos que esta se puede calcular multiplicando la primera magnitud A por la segunda magnitud B. Si comprobamos en la tabla, podemos observar que todos los productos A por B nos dan el mismo número, que en esta ocasión es 48. Vamos a intentar completar la explicación con un ejemplo. Tenemos un albañil que tarda 60 días en acabar una obra y nos piden elaborar una tabla que relacione el número de albañiles con los días. Si nos fijamos, son magnitudes inversamente proporcionales, porque a más albañiles trabajando, menos días tardarán en acabar la obra. Entonces, la primera casilla pondríamos que un albañil tarda 60 días. Si multiplicamos por 2 el número de albañiles, tendremos que dividir por 2 el número de días trabajados. Eso quiere decir que 2 albañiles tardarán 30 días. Y 3 albañiles, 20 días. Y 4 albañiles, 15 días. Y acabando por 5 albañiles, que es multiplicar por 5, nos darían 12 días para acabar la obra. Nos observamos que son magnitudes inversamente proporcionales y que cuando una se multiplica, la otra se divide. Siendo la constante de proporcionalidad 60, que es el resultado de multiplicar el número de albañiles por los días. Fijaros que todas las casillas, su producto es 60. Ahora vamos a explicar cómo completar tablas de magnitudes inversamente proporcionales. En primer lugar, tenemos que saber si la tabla que nos ponen es una magnitud inversamente proporcional. Para ello observamos que la primera fila, que correspondería a la magnitud A, crece, mientras que la segunda fila lo que están haciendo los números es decrecer. Como van en sentidos contrarios, estamos delante de una magnitud inversamente proporcional. Las magnitudes inversamente proporcionales, recordad que cumplen la condición de que la constante de proporcionalidad es igual al producto de A por B. O lo que es lo mismo también, A por B será igual a B por C. ¿Qué significa esto? Que 2 por 24 será lo mismo que 3 por X. Y lo que podré hacer es resolver una ecuación de primer grado diciendo que 48 partido 3 será X y 16 es el número que tengo que colocar en la casilla correspondiente. Repitiendo el proceso, observamos que 2 por 24 también será lo mismo que X por 12 y que el número que hay que colocar sería el 4. Y así completaríamos el 6 para el 8 y el 4,8 para el 10. Todos los números cumplen la condición de que multiplicados A por B da
48, que sería la constante de proporcionalidad. Existe otra forma de completar las tablas de magnitudes inversamente proporcionales, y es aprovechando las propiedades de esas magnitudes. Por ejemplo, si la magnitud A la multiplicamos por un 1,5, obtendremos el 3. De igual forma, recordad que si la magnitud A se multiplica, la B se ha de dividir. Si dividís 24 entre 1,5, os dará el 16. De igual forma, si la magnitud A la multiplicáis por 2, nos dará 4, mientras que la magnitud B dividida entre 2 nos dará el 12. Continuaremos multiplicando la magnitud A por 3 y obtendremos el 6, y en consecuencia el 24 dividiéndolo entre 3 y obtendremos el 8. Y para acabar, la magnitud A multiplicada por 5 nos da el 10, eso quiere decir que el 24 dividido entre 5 nos dará el 4,8 definitivo. Y aquí concluimos la explicación de las magnitudes inversamente proporcionales.